Buenas, buenas. Buen Buen día, día, pastor, pastor. ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? Día, Bien. bien, todo bien. Bárbaro. Bueno, me alegro que ya seamos tres por lo menos, porque como ya comenzó a grabar, si no después queda mucho espacio en blanco hasta que comienza la clase. Muy bien. Bueno, yo estoy de tempranito porque me levanté a las 5 de la mañana, porque a las 6 Ah, tuve que dar clase en la India, también por Zoom. Así que ¿por tuve la Zoom? clase con los pastores de allá. Sí, 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 todos los sábados a la mañana temprano, ¿A las 6 de la mañana? a las 6 de la Ahora mañana, porque mismo. para ellos son las 3 de la tarde. Ah, claro. Claro, es por el tema del cambio de horario. Sí, cambio de horario, sí, exacto. Sí. Sí. La querían hacer más temprano todavía, pero les dije que no, que a mí no me convenía. Que no, realmente entonces no duermen. A las 9 de la mañana, pastor. Claro, claro, pero bueno, pasa que allá está complicado el tema espiritual y están con un gobierno que no acepta el cristianismo, entonces los Mm, pastores están pasando bastante mal en este momento y mm. entonces tratan, como muchos de ellos tienen que caminar un par de horas para llegar a donde vienen para la clase, después no Ah, quieren volver tarde a sus casas porque se les cae la claro, noche y no quieren volver tarde. es Entonces, peligroso. Ah, sí, allá a las 6 de la tarde ya es de noche. claro. Sí, oscurece muy temprano. Entonces, bueno, nada. Bueno, bienvenidas a la clase. Ya se están sumando también ahí Cecilia, Laura, Andrea. Bueno, estamos con Olga, con Carmen. Si les parece, oramos y comenzamos, Sí, pastor. ¿sí? Sí, Vamos a orar pastor. y vamos a comenzar. Amado Padre, bendito Dios, te damos gracias por este día. Y te pedimos, mi Dios, tu conocimiento, tu entendimiento, la guía de tu Espíritu Santo, Señor, para comprender más de tu palabra. Y Señor, como estamos Amén. hablando de guerra espiritual, Señor, también pedimos tu protección, Padre. Señor, Amén. guárdanos de todo mal. Mientras estamos aquí, Señor, aprendiendo, Padre, guarda nuestra casa, nuestra familia, nuestras Sí, pertenencias. claro. Ponemos Amén. bajo tu cuidado y protección, Padre Celestial. Y Padre, te pedimos que todo este conocimiento no sea revelado, Señor, al mundo espiritual, que no tiene que saberlo, Padre, sino solamente a tus hijos para bendición, Amén. Señor, de todos aquellos que necesitan liberación y que necesitan conocerte, Padre. En el Amén. nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Gracias. Amén. Amén. Gracias. Amén, gloria a Dios. Bueno, si les parece, vamos a continuar entonces por donde veníamos, ¿no? En realidad, con lo que es guerra espiritual, pero hoy vamos a comenzar con un material que tengo muy bueno sobre espíritus territoriales. Vamos a meternos a conocer los temas que tienen que ver con barrios, ciudades, naciones, y todo lo que eso implica, pero igualmente vamos muy despacito. Primero vamos a hablar de otras cuestiones, ¿no? Es importante entender algo que dice Hechos, si quieren vayan anotando los textos, yo los voy leyendo, pero Hechos 14:22, bienvenida Elena también, Hechos 14:22 dice, y también está, sí, no, está bien, son los que están ahora. Dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿eh? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Este es el tipo de prédica que los pastores, si la predican muy seguido, la gente se le va de la iglesia, ¿vieron? O sea, son las cosas que se predican poco. Pero si vamos a hablar de guerra espiritual, tenemos que saber que va a haber oposición, que va a haber tribulaciones, que va a haber problemas espirituales cuando estemos de alguna manera librando alguna batalla, ¿no es así? La cuestión es, ¿por qué hablamos de batallas cuando en realidad la guerra está ganada? O sea, Cristo ya venció. Es más, algunos enseñan de que no es necesario ningún tipo de guerra, no es necesario ningún tipo de batalla espiritual, porque Cristo ya venció y el nuevo hombre ya está en la victoria de Cristo y punto, ¿no? Pero esa es una mirada, me parece, un poquito infantil del Evangelio. O sea, es una mirada muy simplista.
hay toda una realidad espiritual que nos rodea. Ustedes no se olviden que cuando Satanás cae de la gracia de Dios, queda y viene a la tierra a gobernar sobre la tierra. En realidad él no tenía poder de gobierno sobre la tierra a no ser cuando el hombre se lo dio, porque con el pecado el hombre le dio la autoridad sobre la tierra. Por eso la Biblia le llama el príncipe de este mundo. Y el mismo Jesús le llama en un momento el príncipe de este mundo, ¿no? Entonces, entender que el mundo está bajo el maligno es una realidad espiritual que en realidad deberíamos aprovecharla mucho más para predicar el Evangelio, ¿no? Porque mucha gente necesitaría asustarse un poquito de la realidad en la que vive, porque el mundo sin Cristo es un mundo gobernado por Satanás. Y no lo decimos eso así abiertamente. Y yo creo que deberíamos decirlo un poco más, ¿no? La realidad es que todo esto va a implicar tribulaciones y va a implicar conflictos y va a implicar dificultades. Por eso dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pero nosotros sabemos perfectamente que Satanás está vencido, que Cristo ya le venció. ¿Y le venció dónde? Le venció en la cruz. ¿Eh? La cruz fue el elemento, quiso ser un elemento de tortura y terminó siendo un elemento de victoria. ¿Eh? Por eso hoy la cruz no es un elemento de tortura, sino que es un elemento de victoria. ¿Eh? Bien. Porque lo que venció a Satanás fue la sangre derramada por Jesús en la cruz. O sea, la sangre del Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, ¿no? O sea, ese es el concepto real del asunto. Entonces, comprender esto nos lleva a comprender que estamos en medio de una batalla o de podemos atravesar distintas batallas, pero sabiendo que la guerra está ganada, sabiendo que Cristo ya venció, y que no hay manera de que el enemigo pueda derrotar nuestras vidas. Amén. Eso es importante para entenderlo, ¿no? Bien, también dice otro pasaje, es necesario, esto lo dice, perdón, Mateo 11:12, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es prácticamente igual lo que está diciendo, ¿eh? Entonces, otra cosa importante es entender que Jesús cambió la historia de la humanidad y la historia de cómo venían las cosas a nivel espiritual en el reino espiritual, ¿no? O sea, volvemos a lo que decíamos antes, Satanás con autoridad sobre la tierra, con autoridad sobre el hombre, y Cristo viene y entra en escena y Cristo rompe esa realidad y le quita esa autoridad a Satanás sobre la vida de aquellos que creemos en Jesús. O sea, Satanás sigue teniendo la misma autoridad que tenía, pero ya no la tiene sobre nuestra vida. Esa es la gran diferencia. En aquellos que aceptamos a Jesús, hoy estamos bajo el reino de la luz y no bajo el reino de las tinieblas. Somos ciudadanos del reino de los cielos y no participamos más de las obras del reino de las tinieblas. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es tan importante mantenernos en varios puntos que nos van a ayudar mucho a este tema de la guerra espiritual. Mantenernos en fe, en primer lugar. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, mantenernos en fe es clave. ¿eh? Y esa fe nos tiene que llevar a algunos puntos muy particulares, ¿no? La fe nos ayuda en nuestra comunión con Dios, en nuestra relación con Dios, creer que le hay, ¿no? Y creer que nos escucha y creer que Él tiene poder para ayudarnos en todas las circunstancias y en todas las cosas en las que nosotros le hablemos y nos relacionemos con Él, ¿no? Entonces, y también la fe, dice Efesios capítulo 6 es el escudo, habla del escudo de la fe. Recuerdan que hemos hablado de toda la armadura de Dios y hablamos del escudo de la fe. Entonces, la fe nos protege frente a las acechanzas del mal, ¿no? Entonces, la fe nos lleva a una postura espiritual importante que al mismo tiempo, la fe, ¿saben a qué nos va a llevar? A la obediencia. Porque la fe que crece y la fe que se relaciona, o sea, aquel que se relaciona verdaderamente con Dios por fe, va creciendo también en obediencia. Y esto es clave de entender por qué. Porque si la fe y la obediencia me llevan a Dios y me acercan más a Él, ¿saben a qué me lleva la obediencia y la fe? Me llevan a la santidad.
Y esta es una clave absoluta para la guerra espiritual. Una clave absoluta para la guerra espiritual. No podemos hacer guerra espiritual si no estamos viviendo en santidad. ¿Eh? O sea, santidad entendiendo que tiene que ver con, o sea, somos personas que pecamos, somos personas que nos equivocamos, somos personas que cometemos errores, ya lo sabemos. Pero santidad tiene que ver, en primer lugar, con que Cristo nos salvó y nos hizo santos, nos apartó para Él, es el primer concepto de santidad. Y el segundo punto importante en santidad tiene que ver que si yo permanezco en fe y permanezco en obediencia, esto me va a llevar a vivir una vida más en una relación de santidad con Dios, ¿no? O sea, apartado del pecado, apartado de lo malo. No quiere decir que tengo que ser totalmente santo para que Dios me pueda usar, porque entonces nunca nos va a poder usar, porque nunca vamos a llegar a la estatura de la santidad de Cristo, ¿no? O sea, entendiendo de que nuestra disposición a la santidad es constante y nuestra disposición a no pecar es constante, ¿no? O sea, que rechazamos la realidad y el pensamiento del pecado y buscamos crecer en la fe, en la comunión con Dios, crecer en la obediencia y por ende esto va a implicar que crezcamos en la santidad. ¿Se entiende? ¿Cuál es la idea? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo crezco en santidad, hay determinado, o sea, va a haber mucha más autoridad de parte de Dios en mí para yo poder ser un instrumento útil en sus manos. ¿Por qué? Porque a veces uno puede orar con respecto a determinados temas y pretender que Dios obre y pretender que Dios escuche, pero muchas veces nosotros mismos somos lo que se opone a que eso suceda. Y no porque Dios no nos quiera responder, sino porque muchas veces el diablo se nos está matando de risa en la cara, porque Él conoce nuestros pecados, Él ve nuestros pecados y Él nos acusa delante de Dios con nuestros pecados. Entonces cuando nosotros lo queremos acusar a Él, y queremos echarlo fuera en el nombre de Jesús, muchas veces el diablo, si no estamos en santidad o no estamos buscando vivir en santidad, se va a parar delante de Dios y le va a decir, mirá, o sea, mirá cómo él está viviendo y me está queriendo a mí, está queriendo tomar autoridad sobre mí y mirá cómo él está viviendo. ¿Me siguen? Entonces, él es la Biblia dice que él es el acusador de los hermanos, ¿no? Entonces, él va a acusarnos y al mismo tiempo va a recordarnos permanentemente nuestro pecado. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución para poder hacer guerra espiritual es buscar en la oración, en el ayuno, en la alabanza, en el hacer crecer nuestra fe, vivir en obediencia, que la obediencia y la fe me lleven a la santidad y que la santidad me dé autoridad. ¿Eh? ¿Por qué Jesús tenía autoridad sobre los demonios? Porque no tenía pecado, no tenían nada de qué acusarlo. ¿Eh? Él era 3 veces santo, si queremos decirlo, ¿no? Como dice la palabra con respecto a Dios. O sea, él era totalmente santo. Entonces no había acusación en su contra. Por eso él podía muy tranquilito, muy suelto de cuerpo, decir, te vas de acá. Y los demonios lo tenían que obedecer porque él tenía total autoridad, no por ser Dios, no por ser Dios, sino por ser un hombre que vivía en santidad y que tenía el obrar del Espíritu Santo sobre su vida. Porque si ustedes recuerdan, cuando él es bautizado, Mm. él recibe el Espíritu Santo. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque era necesario que en él se cumpliesen las cosas como tenían que suceder en nosotros. O sea, nosotros teníamos que ver en Jesús lo que tenía que suceder después en nosotros. O sea, Jesús necesitaba que viniera el Espíritu Santo como paloma sobre él, no. Pero nosotros sí lo necesitábamos ver. ¿Me entienden? Era necesario que Jesús, viniera en un cuerpo carnal, en un cuerpo mortal. No, no era necesario. Él tenía autoridad sobre el demonio igual, pero era necesario para nosotros. Todo lo que Jesús hizo, lo hizo por nosotros. ¿Y para ser qué? Para ser modelo.
Él fue el modelo de Dios para el ser humano, mientras estuvo en la tierra. Entonces, como modelo, él vivió en comunión con su Padre, él vivió libre del pecado y por ende vivió en plena autoridad. ¿eh? Entonces, repetimos para que les quede un poquito la idea de lo que vengo hablando con respecto a esto. Fe que implica obediencia, y la fe y la obediencia me llevan a la santidad, y la santidad me da autoridad. ¿Está bien? Hacia eso vamos entonces, hacia eso vamos. Cuando estoy buscando esto a diario, en mi comunión con Dios, en mi relación con Él se va a manifestar en mí cada vez más. Su santidad, su gracia, su amor se van a manifestar cada vez más en mí. Fíjense que cuanto más estamos en el Señor, más nos interesan los demás. ¿Me explico? Porque cuando menos buscamos del Señor, más nos interesa satisfacer nuestros propios deseos y nuestros propios intereses y nada más. Y acá hay un par de puntos importantes que tienen que ver, por ejemplo, con la oración y con el ayuno, porque están muy relacionados con esto. La oración tiene mucho que ver con la necesidad del otro, no con mi necesidad. Hay gente que se la pasa orando por ellos mismos nada más. Y en realidad Dios ya sabe todo lo que necesitas. Ya todo te fue dado en Cristo Jesús. O sea, en Cristo lo tengo todo, decía Pablo. Entonces, ¿qué andamos pidiendo todo el día? ¿Vieron? Pero es como se dice a veces cuando se hace así tipo broma, ¿no? Del creyente que es como la oveja, ¿no? ¿Vieron cómo bala la oveja? Que dice, dice, dame, bendecime, ayúdame, ¿eh? Entregame, todos los meses son para nosotros. Pero en realidad, nosotros no necesitamos nada, lo tenemos todo en Cristo. La oración tiene que ser más para ayudar a otros. Y también el ayuno. ¿No? El ayuno tiene que ver con que, perdón, con que otros puedan conocer a Cristo. Hay personas que ayunan solamente para que Dios les resuelva sus problemas. Y en realidad esto tiene más que ver con poder liberar. Cuando estaban los discípulos, los apóstoles, intentando liberar a un chico y no lo podían liberar, y dice que fueron después cuando vino Jesús y le dijeron, Señor, ¿por qué no pudimos? Jesús les dijo, por su poca fe, por su poca fe. Y después le dijo, esta clase de espíritu no salen sino con oración y ayuno. O sea, había un espíritu allí en ese chico que tenía mucha autoridad en él y que era necesario estar en ayuno y estar en oración. Entonces, ¿qué está diciendo allí Jesús? Es necesario estar en oración, ¿para qué? Para ayudar a otros a su salvación, para ayudar a otros a su liberación. Porque en realidad, salvación implica liberación, aunque a veces no tengan que salir demonio volando, pero es liberación, porque es la liberación de la vida del pecado. ¿eh? Por eso dice la Biblia de que Satanás cegó el entendimiento del hombre, de los hombres, para que no le resplandeciera la luz de Cristo. Entonces, cuando predicamos salvación, estamos haciendo liberación. Salvación es liberación. ¿eh? Salvación es luz. Estamos iluminando a aquel que vive en oscuridad. Esto es liberación. ¿Está? Obviamente, si hay algún demonio adentro de la persona, posiblemente mientras le estés predicando se manifieste ese demonio, o posiblemente cuando le ores se manifieste. Y si no hay ningún demonio que tenga un poder o una autoridad plena en esa persona, simplemente mientras prediques el evangelio, los demonios que lo están atormentando, que lo están manipulando, que lo están de alguna manera llevando a pecado y todo eso, se van a correr del camino, porque vos viniste en autoridad, se van a correr, ¿no? La persona va a quedar con la cabeza libre y el espíritu dispuesto a recibir y va a recibir a Cristo, ¿eh? Y después eso va a empezar a operar directamente ya sobre su vida. El Espíritu Santo ya va a seguir haciendo liberación y va a seguir haciendo todo el proceso de salvación en la vida de esa persona. ¿eh? Pero bueno, todo esto es importante para entender lo que es la guerra espiritual.
O sea, si hablamos de guerra espiritual y si hablamos de cómo debemos prepararnos para eso, bueno, estas serían de alguna manera lo que empezamos a hablar cuando empezamos con la oración. Estamos hablando de las armas que tenemos para enfrentarnos en la guerra espiritual al enemigo y a todo lo que quiera venir en nuestra contra. La primera es la oración. ¿Estamos de acuerdo? La primera es la oración. Es muy importante verlo así. No sé si hay alguna pregunta y si alguien quiere decir algo, simplemente lo escuchamos, si no, seguimos avanzando. ¿Eh? Bien, el segundo punto, la segunda arma que tenemos para nombrar y para analizar es el nombre de Jesús. El nombre de Jesús también es un arma de guerra. ¿Eh? No es un fetiche, no es que decir Jesús, 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 no es no es una cuestión de fetichismo, no es cuestión de usar un nombre repetitivamente tratando de que el nombre genere algo, sino que tiene que ver justamente con la autoridad que el nombre acarrea, ¿no? La autoridad que el nombre acarrea. Ustedes imagínense, si ustedes van a casa de gobierno, y los paran los policías o los soldados que están ahí en la entrada y le dicen, usted no puede entrar, y usted le saca del bolsillo, le saca de la cartera una nota del presidente Milei diciendo, dejen pasar a esta persona que viene a hablar conmigo. ¿Qué van a hacer los soldados? Inmediatamente se corren, los policías se corren y lo dejan pasar y le dicen, mire, la oficina está por allá porque tenés una carta autorizado por el presidente. O sea, el nombre, ahí que diga el nombre del presidente implica autoridad. ¿Está? Entonces el nombre de Jesús en el mundo espiritual implica autoridad. ¿Eh? No hay otro nombre dado a los hombres en los que podamos ser salvos, dice la palabra. Entonces, y el enemigo lo sabe perfectamente. El enemigo sabe y conoce perfectamente quién es Jesús. ¿Eh? Mismo algunos que quisieron liberar, los hijos de no me acuerdo quién, que está ahí en la palabra, pero ya me va a venir, ya me va a venir a la memoria. Unos muchachos que quisieron liberar en el nombre de Jesús y los demonios le dijeron, a Jesús conocemos y a Pablo también, pero ustedes quiénes son. Y los endemoniados los agarraron a trompada, ¿no? Era un grupo de hermanos que estaban queriendo liberar en ese momento. Pero bueno, la realidad es que obrar y hablar en el nombre de Jesús implica utilizar su autoridad. ¿En nombre de quién venís? Yo vengo en el nombre de Jesús. ¿Está bien? Entonces, ese es el punto en donde el enemigo va a retroceder cuando sabe que nosotros venimos en el nombre de Jesús, porque venimos con su autoridad. Si venimos en su nombre, venimos con su autoridad. ¿Se entiende? Y Jesús nos dio esa autoridad. Dice, mayores cosas que estas harán. Entonces Jesús sabía que Él nos quería usar a nosotros para liberación, para sanidad, para todo lo que las personas que están oprimidas necesiten de la iglesia, necesiten de nosotros. Amén. Bien, entonces Jesús nos invita a que usemos su nombre. Jesús nos da la libertad de poder usar su nombre, porque dice, todo lo que pidan en mi nombre les será dado, o todo lo que pidan en mi nombre yo lo haré. ¿Eh? Entonces, Jesús es claro en ese aspecto y no tiene problema de que usemos su nombre. ¿Eh? Ah, acá está lo de, miren, acá lo tenía en el libro, lo de los hijos de Seba. ¿Eh? Hechos 19 es eso. Los hijos de Seba fueron los que quisieron expulsar un demonio en el nombre de Jesús, pero no eran verdaderos creyentes, simplemente quisieron usar el nombre y no tenían la autoridad para usarlo. Los hijos de Seba, eso está en, les dije, Hechos 19. Bien. Y también en Marcos 16:17 dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces Jesús mismo nos está dando la libertad para poder usar su nombre, para pedir lo que querramos pedir, y en el nombre de Jesús que las cosas sucedan. Amén. Tal vez esto lo sabemos, esto lo conocemos, pero ahora lo estamos relacionando con guerra espiritual.
Ahora lo estamos llevando a otro plano. Estamos llevando a lo que es el tema liberación. ¿Bien? Otra arma espiritual muy importante que tenemos es la sangre de Jesús. ¿Eh? La sangre de Jesús es un arma espiritual para el creyente. Hay un pasaje en Apocalipsis 12 que está el arcángel Miguel y sus ángeles están luchando contra el dragón y dice en Apocalipsis 12:11, por medio de la sangre del cordero. Por medio de la sangre del cordero, dice allí el arcángel. Entonces, sabemos que la sangre de Cristo implicó la victoria, o sea, la cruz es la victoria sobre Satanás. Si hay algo que Satanás detesta, es que le recordemos la cruz, que le recordemos la sangre de Jesús, porque fue lo que lo derrotó. ¿Por qué era necesaria la sangre? ¿Por qué era necesario el derramamiento de sangre? Ustedes saben que desde las culturas más antiguas de la historia, siempre el derramamiento de sangre tuvo que ver con el agradar a los dioses, ¿no? Y aún en la misma cultura hebrea, Dios había estipulado, le había estipulado a Moisés, determinado derramamiento de sangre de determinados animales que implicaban perdón de pecados, que implicaban distintos tipos de sacrificios que hacían con distintos animales. Ahora bien, el sumo sacerdote, una vez al año solamente, entraba al lugar santísimo, y él lo que hacía era entregar la sangre de un cordero limpio, totalmente puro, totalmente sano, que no tuviera ningún defecto, tenía que ser un cordero perfecto, ¿no? Para que esa sangre fuera instrumento de perdón de pecados para todo el pueblo, porque esa vez en el año que lo hacía el sumo sacerdote, lo hacía para todo el pueblo. ¿Está bien? Por eso el credo católico y la Biblia dicen lo que yo les decía antes, ¿no? Que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, o sea, la sangre del Cordero de Dios, Jesús fue la última sangre necesaria que fuera derramada en la historia de la humanidad. Después de lo que Jesús hizo, no es necesario ningún otro derramamiento de sangre. Por eso todo lo que tiene que ver con las guerras y todo lo que tiene que ver con las muertes que hoy vemos permanentemente, es todo innecesario. Es toda sangre derramada de la cual van a pagar un precio todos los que la derramaron, porque la Biblia dice claramente que la sangre derramada clama desde la tierra a Dios, ¿no? Dice la palabra. Entonces, yendo a lo que decíamos, la sangre fue muy importante en toda la historia de la humanidad, también en la historia del pueblo hebreo. Lo que tiene que ver con derramamiento de sangre, ¿por qué? Porque la sangre está la vida. La sangre se considera el elemento que transmite y que lleva la vida por todo el cuerpo. ¿Eh? Entonces representa la vida. Jesús fue ese último sacrificio por la humanidad y el derramamiento de su sangre, y según algunos estudiosos dicen, hasta su última gota de sangre, o sea, algunos estudiosos dicen que no quedó sangre en el cuerpo de Jesús, sino que fue derramada toda su sangre. Eh, Eso, bueno, son cuestiones de estudios y de saber o no saber, pero a lo que voy es que esa sangre derramada implicó la salvación de la humanidad, implicó el perdón del pecado de todo aquel que crea en que lo que Jesús hizo lo hizo en el nombre de Dios y lo hizo para perdón de pecados de los hombres. Entonces, esto es lo que Satanás detesta. Esto es lo que él no puede soportar con respecto a la sangre de Jesús. ¿Está? Porque la sangre implica la victoria de Cristo. Hay un testimonio muy grande, muy, muy fuerte, que tiene que ver con la sangre de Jesús, que se los quiero contar. Es un testimonio que tiene que ver con una montaña, que no recuerdo exactamente si está en Cuba o si está en alguno de los países centroamericanos, una montaña en la que tiene un camino muy difícil para subir, un camino dificilísimo, y en una curva específica de esa montaña, todos los autos caen en esa curva y toda la gente muere en esa curva. Entonces es el lugar más peligroso de esa montaña. ¿No es así?
Bueno, resulta ser que un día iban en un jeep varios misioneros y pastores que estaban yendo a hacer tarea en el nombre del Señor, y en un momento pasan por esa curva, y cuando pasan por esa curva, el jeep está a punto de caerse, está en el momento de caerse, y uno de los pastores grita la sangre de Jesús. Y en el momento que gritó la sangre de Jesús, una rueda quedó en el aire, pero el jeep se acomodó y volvió a la ruta. O sea, no se cayó porque evidentemente, obviamente, en esa montaña había un espíritu de muerte que manipulaba y que mataba a toda la gente que quería matar, pero este pastor invocó la sangre de Jesús y ese jeep no se cayó. Dicen que literalmente quedó medio jeep prácticamente en el aire, pero el jeep volvió a la ruta y no murieron, ¿no? Es un testimonio muy, muy grande que hay con respecto a eso. Y nada, quería compartírselos porque creo que tiene que ver exactamente con lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, bien, entender esto de que la sangre de Jesús nos da autoridad también para reprender al enemigo. ¿Eh? Bien, vamos a ver otro de las armas de las que estamos hablando. ¿Eh? Otro de las armas importantes es el acuerdo. El acuerdo, aunque les parezca mentira, ¿eh? Un pastor amigo que ya partió con el Señor, el pastor Jorge Yepes, algunos de ustedes lo conocieron. Jorge Yepes decía, un lugar de acuerdo es un lugar de poder. Era una frase que él repetía siempre. Un lugar de acuerdo es un lugar de poder. Y es verdad, porque donde hay acuerdo en un matrimonio, hay poder de Dios en esa casa. Donde hay acuerdo en una iglesia, hay poder de Dios en esa iglesia. Donde hay acuerdo, hay poder. Un lugar de acuerdo es un lugar de poder. ¿Eh? Dice, eh, dice que en Hechos, en Pentecostés, en Hechos capítulo 2 versículo 1 dice que estaban todos unánimes juntos. Estaban todos unánimes y juntos. Juntos era porque estaban juntos, porque estaban todos ahí. Pero estar unánimes implica que estaban en un mismo sentir, estaban en acuerdo, estaban en acuerdo. Y en el acuerdo el Espíritu Santo se pudo derramar. ¿Eh? Entonces el acuerdo también es importante, para lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, si dos personas, un líder más un hermano que le acompañe, van a hacer una liberación o sanidad interior, como le quieran llamar, la sanidad interior es liberación, pero van a hacer una sanidad con un hermano, estos que van a hacerlo tienen que estar puestos de acuerdo, tienen que estar en oración. Si estuvieron todo el día ayunando, mejor, porque se pusieron de acuerdo para ayunar. ¿Me explico? Se pusieron de acuerdo para orar por esa sanidad que tenían que hacer esa noche, un supuesto, ¿no? O esa tarde, como lo quieran ver. Entonces, que las personas que tienen que hacer esta tarea en un determinado momento estén puestas de acuerdo es muy importante. Es muy importante. ¿Eh? Bien. Una de las cosas más importantes también que tiene que ver con el acuerdo es hacer las cosas conforme a la palabra de Dios. Esto implica estar en acuerdo con Dios. Si yo voy a hacer las cosas como a mí me parece, posiblemente Dios no respalde lo que yo haga. ¿Eh? Pero si yo estoy de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña, estoy en acuerdo con Dios. Dice Juan 5:19. Dice que después estábamos de acuerdo en lo que vemos, dice, porque el Padre hace por el Espíritu Santo, y aún Jesús dijo que él hacía solo lo que veía hacer al Padre. Eso es lo que está en Juan 5:19. Jesús decía, yo hago lo que veo hacer al Padre. Así como dice en otro pasaje, yo digo lo que oigo decir al Padre. O sea, Jesús permanentemente estaba de acuerdo con su Padre. Y esto es una enseñanza también de Jesús, del modelo de Jesús para nosotros. Porque Jesús en realidad, Él y el Padre son uno. O sea, no es que Él tenía que estar en obediencia al Padre. Él simplemente tiene el mismo pensamiento, son uno solo. Pero acá lo muestran como que Jesús obedecía porque tenía que enseñarnos a nosotros a obedecer.
Y por eso dice también la Biblia que en estas cosas, dice, Jesús aprendió la obediencia. Sí, la aprendió como humano, pero él como en su divinidad, él no necesitaba ser obediente, que iba a ser obediente a sí mismo. ¿Me explico? Entonces, la realidad es que estos conceptos nos ayudan a entender a nosotros como humanos cómo debemos comportarnos delante del Padre y delante de Jesús también, ¿no es así? Entonces dice que él hacía solo lo que veía hacer al Padre y él hablaba solo lo que escuchaba decir al Padre. Esto habla de una comunión y de un acuerdo perfecto. Entonces, imagínense qué fácil sería comunicarnos si solamente dijéramos lo que entendemos que Dios quiere que digamos. Y no hablaríamos más que eso. Solamente lo que entendemos que Dios quiere que digamos. Imagínense qué fácil que sería. Hablaríamos menos, pero hablaríamos con mucha más veracidad, con mucha más certeza, con mucha más sabiduría, con mucha más claridad de lo que el otro necesita escuchar. ¿Vieron? Qué bueno que sería eso. Bien, y después algo que tengo para leerles acá dice, cuando Jesús dice en Mateo 8:19, si dos de vosotros se pusieron de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Eh? Si dos de ustedes se ponen de acuerdo de cualquier cosa acá en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mateo 18:19, el poder del acuerdo, el poder del acuerdo. Esto es muy importante también para el tema de la guerra espiritual. ¿Sí? Bien. Eh, Dejamos entonces el acuerdo como arma y ahora vamos a lo que hablamos antes, cuando hablamos del ayuno. El ayuno también es un arma de guerra espiritual. ¿Eh? El ayuno en realidad tiene mucho que ver con esto de sujetar a la carne y decirle a la carne, estás bajo la autoridad del espíritu. O sea, vamos a suponer en mi caso, ¿no? En mi caso, yo le digo, Víctor le dice a su carne, estás bajo la autoridad de mi espíritu. Y mi espíritu está bajo la autoridad del Espíritu Santo. Entonces, someto a la carne bajo la autoridad del espíritu. ¿Por qué es tan importante someter a la carne? Cuando uno tiene que estar en oración, cuando uno tiene que estar en presencia de Dios para algo importante. ¿Por qué es necesario someter a la carne? Porque todo lo que tiene que ver con el pecado tiene que ver con la carne. Ustedes piensen que todo lo que tiene que ver con pecado viene a través de nuestros sentidos, a través de la vista, a través del oído, a través de la boca, del hablar, o a través de las manos, o a través de los pies a donde vamos. O sea, todo lo que tiene que ver con pecado tiene que ver con nuestro cuerpo. ¿eh? Por eso dice también la palabra, no prestéis vuestros miembros como instrumentos de iniquidad, sino como instrumentos de honra. Vuestros miembros, está hablando de vuestro cuerpo. ¿eh? Y el cuerpo, para no ser prestado como instrumento de pecado, tiene que estar consagrado como instrumento simplemente para ayudar en ese momento a lo que el Espíritu quiera. A lo que el Espíritu quiera. Por ejemplo, al orar para que una persona sea liberada, o estar haciendo algo específico que Dios quiera que hagamos. Pero el ayuno tiene que ver con sujetar la carne a el espíritu y decirle a nuestro cuerpo y decirle a nuestra alma y decirle a todo nuestro ser, el espíritu es quien gobierna. ¿Eh? ¿Se entiende? Bien. Bueno, buenísimo. Y entonces, el ayuno también, como hablábamos antes de la oración, tiene mucho que ver con la necesidad del otro y no con la mía. Hay personas que ayunan solamente por sus necesidades, o por la familia, o por los hijos, o por la economía, o por el trabajo. Y para eso no fue creado el ayuno. El ayuno fue creado para que, volvemos a lo mismo que dijimos antes, para la liberación de los hombres, para que podamos predicar el Evangelio y la persona sea liberada de sus ataduras, para que una persona sean rota los velos, se ha quitado el velo de sus ojos y les pueda resplandecer la luz de Cristo. El ayuno fue puesto como un instrumento espiritual. Sí, Andrea, te escucho. Sí, es como dice Isaías 58.
ahí está detallado bien para qué es el ayuno. Claro. ¿Cuál es el Y lo ayuno que que no es dice, ayuno. cuál es el ayuno que yo escogí? El desatar ligaduras de impiedad, ¿no? Y romper todo yugo. Dice así el Sí, pasaje. Claro, y amén. tiene que ver con eso. A ver, lo ideal es que el ayuno, esto lo aprendí de una persona que creo que contemporáneo nuestro fue uno de los siervos de Dios que más ayunó, que fue Gigi Ávila, contemporáneo nuestro. Gigi Ávila decía de que el ayuno es inspirado por el Espíritu. El espíritu me hace entrar en ayuno. No es que yo lo decido o que el pastor dice vamos todos a ayunar. No, 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 no pasa por una cuestión de decirlo. ¿Eh? Por eso a veces vieron que se dice algo sobre un ayuno y es como que algo se resiste adentro. A veces es como que nos resistimos, porque uno tiene que sentirlo en el espíritu. No, 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 no tiene que ser algo, tiene que ser una orden, pero del espíritu, ¿no? Como que uno siente en ese momento, bueno, me voy a poner a ayunar por esta persona para que esta situación cambie y para que venga a la iglesia o para que se entregue a Cristo o para que sea liberada o para que... Y también el Espíritu puede guiarte a ayunar por algo personal o por algo familiar, pero tiene que ser el Espíritu el que te lo muestre. Tiene que ser Él el que te lo diga. ¿Eh? Y que te diga, entra en ayuno ahora y salí en 3 días. O entra en ayuno ahora y salí en 10 días. O sea, el Espíritu nos tiene que mostrar y así nosotros tenemos que obedecer. ¿Está bien? A mí me pasó una vez, estaba en Miami, había ido allá a predicar y eso. Estoy hablando, pero creo que del año 2006, me parece que era el 2006, o sea, hace casi 20 años. Y estaba yendo con un evangelista, Miguel Ángel Quircos, y con un pastor nuestro, el pastor Hugo Alegre, que me acompañó en ese momento a los Estados Unidos, y estábamos por bajar de la camioneta, estábamos charlando y a punto de bajar de la camioneta que íbamos a ir a comer, y entra una llamada de mi señora llorando y me dice, nos cierran la escuela. Nos cierran la escuela, la inspectora nos cierra la escuela, la inspectora nos cierra la escuela y lloraba. Y yo en ese momento solo intenté calmarla, ¿no? Y le dije, quédate tranquila, orá, yo voy a empezar un ayuno ahora. Pero ¿vieron cuando uno siente algo que tiene que ser así? ¿Tiene que ser así? Bueno, dije, yo voy a empezar un ayuno ahora y no voy a dejar de ayunar hasta que esto no se revierta. Y estando de viaje, estando en una casa de gente que nos había hospedado, o sea, con todo lo que eso implica, porque viste cuando hay gente que te hospeda, que estás de visita, te agasajan, te hacen de comer, te llevan a comer a otro lado. Vieron que para el argentino la comida siempre es importante. Entonces, en medio de todo eso, yo tuve que decir no, gracias, no, gracias y no, gracias. Y solamente tomaba agua o lo que hacía la dueña de casa, la que nos tenía hospedados en ese momento, agarraba y preparaba sopa de verdura y la licuaba y nos la daba para tomar. Entonces tomábamos un líquido raro, pero que tenía mucho nutriente. Bien, Un caldo. claro, tomábamos un caldo, porque en realidad Hugo Alegre también se sumó. Cuando yo le conté, me dijo, yo me sumo al ayuno con vos y estábamos pleno calor, un calor tremendo hacía en esos días, sin comer absolutamente nada, solamente tomando lo que nos daban para tomar o tomando agua. Y no dejamos de ayunar, no recuerdo cuántos días fueron, la verdad que no tengo la menor idea, porque no ¿Qué pensaba pasa? Es que cuando el espíritu como que te exige o te lleva a eso, no hay, los tiempos son para nosotros que somos finitos. Él no tiene tiempos, no tiene distancias. Por eso cuando podemos orar y quizá una persona está del otro lado del mundo, la oración llega, porque el que no tiene distancias y es inmensurable es Él. Nosotros somos los finitos, amén, pero amén. es realidad. Pasan los días y vos decís, ¿cómo pasó una semana y yo todavía estoy tomando agua y estás pleno? Sí, 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 sí. Eh, es, es el mismo espíritu, es el Señor, es tan Amén. poderoso. Es así. Bueno, la cuestión que cuento largo, cuento corto, algo pasó con la inspectora y en ese momento la cosa se revirtió
y antes de llegar a Buenos Aires ya el problema se había terminado y el Señor Gloria a había Dios. obrado. Así que después levantamos el ayuno y no me acuerdo lo que comimos, pero empezamos a comer. Pero lo que voy es que la importancia de darle lugar al ayuno como una herramienta espiritual y tiene que ser una herramienta mucho más utilizada. ¿Te picó? Hola, Y ahora ¿quién me sí. está ¿Ya? saludando? Seguir limpio, porque la doctora va a Bien. decir, ay, Rodrigo, has crecido mucho, te va a decir así. Y te va a dar un Ah, caramelo. De Edith, ¿Quieres que ¿quién te es? dé el caramelo? ¿Quién es Juan? Edith, Edith. Ah, está hablando de Rodrigo, el bebé de Edith. Edith. Bueno, hola Rodrigo. Pastor, Edith. buenos días. Buenos días a Bien, todos. bien, Rodrigo está bien. tremendo. Bueno, tranquila, tranquila. Lo único que te... ahí está, bueno, listo. Bárbaro. Entonces les decía, utilizar el ayuno como un instrumento espiritual mucho más importante de lo que habitualmente lo usamos. Tiene que ser una herramienta espiritual mucho más usada por la iglesia. ¿Está bien? O sea, tenerlo presente más asiduamente, buscando que el Espíritu nos guíe en esos momentos de necesidad para hacer un ayuno. Eso es lo que quiero decir. ¿Sí? Bien, bárbaro. Otro de los puntos importantes para tener en cuenta, bueno, si vamos a analizar distintos tipos de ayuno, sabemos que está lo que llaman el ayuno de Daniel, que en realidad no fue un ayuno. Lo de Daniel de 21 días fue que eligió determinadas comidas, pero no es que ayunó. Y después, bueno, el ayuno de 40 días que hizo Jesús en el desierto, ¿no? O el que hizo Moisés estando en el monte Sinaí. O sea, y además, algunos de estos tienen que ver con días muy específicos y que tienen un significado y un simbolismo muy particular en la palabra, ¿no? Como los 40 días. Pero no es que uno tiene que imponerse, voy a ayunar tantos días, sí o no, sino más bien, como les decía, dejar que el Espíritu guíe y dejar que el Espíritu muestre, y es muy probablemente que en medio del ayuno el Señor obre y las cosas se resuelvan o la persona sea liberada y el ayuno se levante y ya está, ¿no? Pero repito, usarlo más asiduamente como elemento espiritual. ¿Estamos de acuerdo? Bien. amén. Y otro de de las herramientas o de las armas importantes para la guerra espiritual es la alabanza. ¿Eh? La alabanza es un arma de guerra. ¿Mm? Es tremenda, Y sí. es tremenda. Te cuento algo así antes que empieces a contar del tema de la alabanza. Estábamos en la otra iglesia, yo todavía antes de pasarme de vuelta acá a casa, como digo yo, Sí. en un momento estábamos, yo estaba en el liderazgo de jóvenes y uno de los chicos trajo a un muchacho, más o menos de 18 años, y la alabanza era, viste, cuando estaba a pleno canciones de guerra pura fue. En la segunda canción, este chico cayó y empezó a moverse como una víbora, a reptar, hasta la puerta. Fue Mirá. tremendo. Solamente el Señor lo empezó a liberar ahí. Y después, Es, bueno, vinieron y lo asistieron, ¿no? Pero la alabanza es muy poderosa, es amén, tremendo. claro que sí. Bueno, a nosotros nos pasó en la iglesia, nuestra primera experiencia de liberación tuvo que ver con un momento de alabanza. Y Sí, estábamos cantando un himno, pero uno de los himnos gloriosos, ¿viste? Esos himnos que llenan el aire de la presencia de Dios. Y en ese momento una hermana se cae al piso y se cae redonda y empieza a manifestarse allí un espíritu. Y lo más gracioso fue que dos hermanos que estaban cerca dijeron, llamen a la ambulancia, ¿no? Porque nunca habían experimentado una situación entendí. así. Claro, y nosotros lo que teóricamente sabíamos, que en realidad no sabíamos nada, dijimos, no, quédense tranquilo. Y la llevamos a una salita ahí al costado de la iglesia, eh, y bueno, y ahí empezó el proceso de liberación de su vida, ¿no? Pero fue así, fue en un momento de alabanza con un himno, ¿eh? Así que Sí, Dios hace como quiere, pero lo importante es como, les iba a leer acá lo que dice el Salmo 145:2
Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. ¿Eh? La importancia y el poder de la alabanza en la guerra espiritual, ¿no? Eh, bien, una de las cosas que muchas veces se utiliza también dentro de la alabanza, en algunas iglesias es muy común, en otras no, pero tiene que ver con la danza, ¿no? Sí, Nosotros Claro, nosotros tuvimos durante bastante tiempo grupo de alabanza, de grupo de danza y pandero, que también está sí, relacionado con lo que era la danza en Israel, ¿no? Y lo que era la danza como un instrumento también de alabanza y también de guerra espiritual. En otros sí, lugares también, de sí. hecho, cada movimiento que hace el pandero o cada movimiento de los brazos y de las piernas y del cuerpo de las chicas que danzan es como un latigazo de guerra. Mira, yo te hablo y estoy temblando. Es tremendo. Verlo es tremendo porque le ponen, hay tanto poder, se lo siente el poder cuando las chicas empiezan a danzar. Es impresionante, es impresionante. Y ahí sí, claro que se ve, pero son como latigazos. Es así, es así. Bueno, y les decía, también he visto en otras iglesias utilizar estandartes con declaraciones, y los estandartes levantarlos y moverlos, como cuando Israel iba a la guerra, ¿no? O cuando Banderas, Israel iba, ¿cómo, Juan? banderas, Banderas banderas. también, flamear las banderas. Sí, sí, eso lo hemos usado mucho tiempo en la iglesia. Las banderas las hemos usado mucho tiempo. Pero bueno, será cuestión de rescatarlas. ¿Eh? Pero bueno, hay un hecho puntual que tiene que ver con Hechos 16, versículo 25, con Pablo y con Silas, ¿eh? Cuando estaban encarcelados y se pusieron a alabar al Señor. ¿Eh? En Filipo, cuando ellos habían expulsado un espíritu de adivinación de una pitonisa, de una divina, ¿eh? Y el amo de esa divina, esto está en Hechos 16, el amo de esa divina los denuncia y los meten presos, y fueron encerrados en lo profundo de un calabozo, pero ellos se pusieron a alabar al Señor. O sea, por haber liberado a una mujer fueron presos. Fíjense la situación. ¿Por qué? Porque el amo de esa mujer era el que la hacía trabajar de adivina para ganar plata, ¿no? Entonces el tipo Claro. dejó de ganar plata. Y ahí es donde los denunció. Fueron denunciados y fueron presos. Y ellos comenzaron en la cárcel, así como estaban a alabar al Señor. El resultado fue que vino un terremoto, soltó las cadenas, y el mismo carcelero se salvó, porque él entra en ese momento en pánico, pensando de que no, se le venía todo el problema encima, y sin embargo se postró y adoró al Señor y se convirtió también en el carcelero. Entonces, cómo en medio de la alabanza el Señor puede glorificarse de una manera maravillosa, ¿no? De una manera maravillosa. Y hay muchos ejemplos de esto y muchas situaciones espirituales que se viven en las iglesias en medio de la alabanza, ¿no? Así que, pero llevándolo a la vida personal y no a la iglesia, tenés que ser una persona de alabanza y de adoración. Pero acá te quiero sacar un tabú, te quiero sacar un mito que muchas veces nos ata. No hace falta saber cantar, no hace falta tener buena voz para alabar y para adorar a Dios. O sea, que vos puedas ser un adorador no tiene nada que ver con que sepas cantar. Eso es necesario para la plataforma, para los que están dirigiendo en la iglesia, porque si nos dirigen, como es, desafinando todo el tiempo, salimos todos corriendo, ¿vieron? Entonces, para ellos sí es necesario que sepan cantar, ¿eh? Sí, sí, se lo digo con conocimiento de causa, ¿no? Pero en vez Pero de bueno, llevarte allá, no te lleva hemos a ningún vivido, lado. hemos vivido muchas cosas con respecto a esto, pero a lo que voy es que para nosotros, para nuestra comunión con Dios, para cantarle al Señor mientras caminamos, mientras estamos en un lado, en el otro, en la ducha, o lavando los platos, o haciendo lo que fuere, no hace falta saber cantar, no hace falta entonar o rimar, hace falta alabar y adorar a Dios. El Señor quiere un pueblo que le alabe.
¿eh? Y es Amén. más, a mí me pasa muchas veces también con personas que están oprimidas espiritualmente y que estamos por ahí en proceso de liberación, cuando estamos orando por un familiar o alguna situación puntual, es muy común que les digamos, pongan alabanza todo el día en la casa, pongan alabanza toda la noche, porque cuando hay opresión espiritual es necesario que haya alabanza, porque donde el Espíritu del Señor está, el enemigo huye. Es así. Amén. Entonces, la alabanza ayuda a la manifestación de las cosas del Espíritu. Acuérdense que los profetas, antiguamente, cuando venía un rey para pedirles un consejo, para pedirles una palabra de Dios, ¿qué decían los profetas? Decía, traigan a los músicos y que empiecen a tocar. Porque cuando el profeta empezaba a alabar, el Espíritu empezaba a moverse sobre él y empezaba a soltar la palabra. ¿Me explico? Era necesario para el profeta, para salir de la carnalidad, entrar en alabanza. Entonces Claro. él entraba a alabar y eso pasa mucho cuando las personas que viven en el Espíritu y que viven en obediencia y demás, empiezan a alabar y automáticamente empiezan a sentir el fuego del Espíritu y empiezan a recibir cosas del Señor. Es normal esto, es normal, pero la alabanza es parte de eso. ¿eh? Y es muy importante que la tengamos en cuenta siempre. ¿eh? Bien, Víctor, sí, caballero. hay que tener cuidado eh, porque la alabanza, si bien es cierto que nos abre todo el camino y nos prepara a nosotros, si hay una persona que tiene un problema de depresión en la casa, No se escucha. se vuelve loca. Se vuelve loca la persona con la alabanza. ¿No se escucha? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, Juan. Ah, bueno, Habla yo fuerte. decía que, por ejemplo, una esposa que se la pasa alabando y adorando y adorando y adorando, y el marido tiene un problema de demonio, ese marido la quiere matar, la va a Sí, querer matar porque no soporta la alabanza. Los demonios claro, no soportan. Entonces claro, claro. hay que manejarse con prudencia. Hay situaciones y situaciones, claro, claro. Tal vez es preferible con una persona en la casa que está endemoniada, que es un caso muy puntual, ver la manera en que se va a estar orando, la manera en que se va a estar alabando hasta que esa persona sea liberada, ¿no? Pero es muy probable que pase lo que decía antes Andrea también, que si esa persona pisa la iglesia y está toda la iglesia en adoración o toda la iglesia alabando, lo más probable es que caiga al piso y se empiece a manifestar el demonio y la persona quede liberada. Entonces, pero sí es de cuidado, si por ejemplo, así en la situación que decís vos, ¿no? Ser sabios en cómo manejarlo. ¿eh? Bien, perfecto. Eh, y terminamos con la última arma de las armas más poderosas que tenemos y que muchos la tienen ahí arriba del escritorio, que es la palabra. ¿eh? La palabra de Dios. La Biblia es un arma de guerra. La Biblia es la que nos indica el camino, en todo sentido, de cómo debemos hacer las cosas. Y además nos ayuda a no irnos de la voluntad de Dios. O sea, entender que todo lo que hagamos que tenga que ver con oración, con guerra espiritual, con liberación, tiene que estar conforme a lo que enseña la palabra de Dios. ¿eh? Es fundamental que eso sea así. Hay casos en que algunos pastores o algunos siervos de Dios enseñan cosas de liberación que no están en la palabra y que no son acordes a la palabra, porque que no estén no quiere decir que no sean reales, porque hay cosas que no fueron escritas, pero que sin embargo Dios puede mostrar, pero tienen que estar acorde a las que sí fueron escritas. ¿Se entiende? O sea, no pueden escapar a la veracidad de la palabra de Dios. Nunca, nunca. Entonces, también cuando uno está frente a una persona que está en un proceso no sé, a ver, hoy por hoy lamentablemente es muy común que los ministros pidan dinero, ¿no es así? Vino un profeta o vino alguien a hacer sanidad, liberación o lo que fuere, entonces tenés que pactar con una ofrenda para que Dios te sane. Eso no está en la palabra. Eso no es bíblico.
Entonces vos tenés que entender la palabra para entender que lo que te está diciendo en ese momento esa persona no es bíblico. ¿Se entiende? Entonces, es muy diferente si uno, en gratitud a Dios, porque el Señor obró y porque fuiste sanado, porque fuiste liberado, porque tu familia fue liberada de algo, en gratitud a Dios quieras dar una ofrenda, especial. Claro que sí, siempre podemos hacerlo, pero no porque alguien me esté diciendo tengo que dar esa ofrenda para poder ser liberado o para poder ser sanado. Ahora ustedes me dicen, bueno, pero posiblemente el Espíritu lo esté guiando en ese momento a ese siervo. Bueno, si es el Espíritu Santo el que lo está guiando, tiene que estar conforme a lo que dice la palabra. Y en ningún momento la palabra dice que nosotros tenemos que dar algo para que Dios nos dé. ¿Me explico? Dios da sin medida, Dios da por misericordia, Dios no da por trueque. No es que nosotros tenemos que dar algo a cambio, no es trueque. ¿Se entiende? Además, nosotros ya le dimos nuestra vida y Dios lo que quería era nuestra vida y Dios nos puede dar todo. Entonces, si una persona está siendo guiada por el Espíritu de Dios, va a ser conforme a la palabra. Ahí es donde tenemos que estar parados. ¿Eh? Ahí es donde tenemos que estar parados. Bueno, pero puede ser que el Espíritu lo guíe. Sí, sí, puede ser que el Espíritu lo guíe a algo diferente. Jesús lo llevó a una persona para ser sanada, para como es, escupió en la tierra, hizo barro con el dedo y le puso barro en los ojos. Y posiblemente si Jesús en ese momento estaba en una de nuestras iglesias y hace eso, lo sacan corriendo. ¿No? O sea, ¿puede haber cosas que son diferentes? Sí. Hay cosas que son diferentes y que Dios las usa de manera diferente, pero siempre tenemos que escudriñar la palabra, interpretar la palabra de Dios. Por eso es necesario tenerla encima, la palabra. Pero no estoy diciendo tener el libro encima, estoy diciendo tener la palabra incorporada. O sea, cuanto más sepamos de la Biblia, más incorporada esté en nosotros. Por eso es necesario estudiar la Biblia siempre. ¿Eh? Tal vez una pregunta que deberíamos hacer todos los meses los pastores a la iglesia es ¿qué libro de la Biblia estás estudiando? Porque en realidad todos los meses tendríamos que estar estudiando algún libro de la palabra. ¿Me siguen? O un estudio que estés haciendo con la iglesia o un estudio que estés haciendo por tu cuenta. Pero siempre tendrías que estar estudiando la palabra. Porque cuanto más sepamos de la palabra, más la vamos a poder aplicar a cualquier situación que tengamos que vivir. Y el Espíritu Santo nos va a mostrar si eso que estamos viviendo o no en una situación espiritual está bien delante de Dios o no. ¿Me siguen? Entonces es importante crecer en el conocimiento de la palabra siempre. Siempre. Así que bueno, te dejo la pregunta y te dejo la inquietud, para que te fijes y le digas al Señor, bueno, hoy estás estudiando la palabra, por ejemplo, ¿no? En este momento, y estás estudiando guerra espiritual. Así que gloria a Dios por eso. Si les parece, vamos a orar. Ya estamos en hora. Y esto, como es una grabación también, es bueno que dure lo que tiene que durar. Yo después subo la grabación al grupo para que la tengan. Así que si les parece, terminamos en una oración. Amado Dios, bendito Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por todas las armas que tenemos, Señor, para enfrentarnos al mundo espiritual. Y, Señor, que seamos capaces de utilizarlas correctamente y de aprender a usar esas armas o esas herramientas que tenemos espirituales, Señor, para la liberación, para la guerra espiritual, para la liberación de nuestra casa, Señor, para todo lo que tenemos por delante, para hacer, Señor, para bendecir a la gente, Padre, para que muchos te conozcan a ti, Padre, en Villa Martelli y a lo alto, Señor, a lo ancho, Señor del mundo, en todo lugar donde nos quieras llevar, en todo lugar que tengamos que servirte, Señor, que vos estés obrando con poder allí. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Bueno, para terminar les quiero contar algo para que me acompañen en oración y le quiero pedir a Juan Carlos que por favor después lo anotes y lo pongas en el grupo de Jesús es vida por las naciones, ¿sí, Juan Carlos? Para que ya quede como un motivo de oración permanente. Estoy viendo la posibilidad de ir a Pakistán y a la India en Pascua, en abril. ¿Qué pasa? Orando por eso, el Señor me mostraba
un evento de oración para la paz entre India y Pakistán y poder orar con ellos, poder orar con pastores de Pakistán y con pastores de India. Estuve hablando estos días con pastores de los dos lugares y es muy difícil para ellos poder unirse, poder reunirse. El gobierno hindú no permite la entrada de pakistaníes y algunos hindúes viajan a Pakistán, o sea, la inversa, digamos, pero es muy difícil para ellos en lo espiritual y todo lo que eso implica. O sea, están muy cerrados los gobiernos porque han estado en guerra durante mucho tiempo. Bueno, y a mí como cosa no rara y no difícil, el Señor me pone en mi espíritu el hacer algo por la paz de India y de Pakistán. Así que lo más probable es que lo haga en Pakistán, en Pascua, en una reunión de pastores, que vamos a hacer un congreso para pastores allí, y hacer una videollamada con un grupo de pastores de la India para poder orar juntos en medio de esa reunión. Eso va a ser lo más probable, porque mayor acercamiento que ese es muy difícil. Mismo yo había pensado en poder ir al límite, a la parte limítrofe entre India y Pakistán, ahí en la ciudad de Lahore, para poder hacer ahí un acto de oración y me dijeron que me metían preso. Directamente me meten preso si hago eso. O sea que solo Dios sabe qué es lo que se puede hacer o no, y vamos a tratar de hacerlo lo más sabio posible, ¿no? Y tratar de no hacer ninguna locura, a no ser que Dios quiera que la haga, ¿no? Pero nada, les pido oración para que el Señor guíe lo que tengo que hacer allá y que estos actos de paz que estoy sintiendo en mi espíritu que tengo que hacer, y uno de ellos es este, en Pakistán y en la India, nada, se pueda realizar en Pascuas. ¿Les parece? Amén. Se los dejo como carga de oración y después, Juan, si podés, escribilo así con tus palabras y ponerlo en el grupo de oración. Dale. Ok, ok. Muy bien, Dios los bendiga a todos. Nos estamos viendo. Víctor, perdón, Sí, después tendrás un momentito para que yo te llame, tengo que comentar algo no hay pesadito. problema. Dale, dale, no hay problema. Listo. ¿Cortamos? Sí, 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 sí. Que estén bien, Gracias. bendiciones. Nos vemos. Gracias.